Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Y nosotros, nuevamente, de la mano de Hervé Lambert, que es Global Consumer Operations Manager de Panda Security, vamos a ayudaros a, de alguna forma, entender que cualquiera podemos ser víctima de un ciberataque, de un incidente, de una estafa, de una ciberestafa. Y digo cualquiera, incluso teniendo un nivel avanzado, o eso creamos, de conocimiento de cultura cibernética. Lo que sí es cierto es que todavía nos sigue, creemos que debemos seguir avanzando en esa cultura sobre ciberseguridad, especialmente las pequeñas y medianas empresas. Y es en ellas en las que hoy nos vamos a centrar. ¿Por qué? Pues porque no nos vamos a cansar nunca de decir que cualquiera de nosotros, cualquier empresa pequeña de un pueblo, de un polígono, de una ciudad, de una región, que piensa que no va con ello porque quizás lee las noticias o escucha en programas como este que solo han sido atacadas las grandes corporaciones o incluso un ayuntamiento, cree que puede estar a salvo. Y sin embargo, seguimos todavía viendo cómo muchas pequeñas empresas sufren incidentes que muchas veces se desconocen y que, por supuesto, desconocemos las consecuencias fatales económicas que tiene para esa empresa. Por eso hoy vamos a insistir en que todos somos alguien. Eso de que yo soy una pequeña empresa y en mí no se van a fijar, no vale. ¿Verdad que sí, Hervé Lambert? ¿Cómo estás? Bienvenido. Es un placer siempre verte y escucharte, Hervé. Hola, muy buenas. ¿Qué tal estamos? Oye, que yo no soy nadie, ¿por qué me van a atacar a mí? Si yo tengo una pequeña empresa, ni siquiera llego a 20 empleados, ¿vale? Pero bueno, tenemos una actividad, son 20 nóminas, ojo, las que hay que pagar. Y tenemos muchos proveedores y muchos clientes, y la verdad es que el otro día hoy en un programa que caí en Capital Radio, allí, que hablaba un experto de Panda, que decía que tuviese cuidado, pero yo, si yo, ¿quién soy yo? Es decir, si es que yo lo que hago es cerrar mi empresa a las 6 de la tarde e irme al día siguiente. ¿Por qué tengo que estar preocupado si tenemos este relator? Por diferentes realidades y es súper importante lo que estamos comentando hoy. Dependiendo de las fuentes, entre el 43 y el 53% de los ciberataques el año pasado se dirigieron a pymes, a pequeñas empresas. Los ciberdelincuentes ya no buscan fama, buscan oportunidad y rentabilidad. Una pyme, de hecho, en la gran mayoría de los casos es el eslabón débil para llegar a un proveedor más grande. Ese es dentro de los ataques a la cadena de suministro. O simplemente es un objetivo fácil, porque siempre es más fácil atacar a uno pequeño que atacar a uno grande. Y eso es lo que estamos viendo y lo que está pasando. Desde Panda Security solemos decir que no hace falta ser una multinacional para sufrir un ciberataque. De hecho, los ciberdelincuentes lo saben muy bien y van a por las pequeñas empresas. ¿Por qué? Pues porque suelen tener menos recursos de ciberseguridad, menos personal especializado, menos cultura de ciberseguridad, menos medidas de prevención y de protección, evidentemente. Entonces hace que son objetivos atractivos y mucho más fáciles de llegar. Entonces, teniendo en cuenta que el ciberdelincuente ahora lo que tiene es pues son objetivos, estrategias, tienen números de ataques que tiene que completar, funcionan como empresas, ya no funcionan como pistoleros solitarios, no, ahora se han estructurado y van a por dinero. Y entonces, la pequeña empresa es muy interesante. Y como ejemplo, un ataque de ransom en una pequeña empresa, pues puede ser tranquilamente 10.000, 15.000, 25.000 o 30.000 euros. Y eso interesa también al pequeño delincuente. Digo el pequeño, pero está mal dicho, al delincuente, al ciberdelincuente, que lo que quiere es, insisto, incrementar su cuenta de resultado. Y aquí hay un mensaje súper clave. Si tú tienes una conexión a Internet, eres un objetivo. Y es así. Si te agarran, van a ir a por ti. Independientemente del sector en el que te encuentres, el tamaño de tu empresa, si es una empresa que factura dinero, aunque sea poco dinero, también les va a interesar. ¿Y cómo se producen esos ataques? Pues es un poco lo que te quiero preguntar, porque fíjate que muchas veces todavía sigue habiendo, me temo, una cultura de, es que he abierto un archivo incorrecto que no debía, ¿no? Y se ve como un pequeño fallo, como he abierto un archivo que no debía,
a que quizás ese abrir el archivo es lo que empieza a provocar un quebranto importante en la compañía, ¿no? Yo he hablado de correos fraudulentos o de phishing, pero no sé si hay otras vías por las que hayáis visto que las pymes suelen ser víctimas de estos ataques o de estos ciberincidentes, Hervé. A ver, el phishing por correo y SMS sigue siendo el rey. Estamos hablando de que alrededor de un 90% de los ataques empiezan de esta manera, pero estamos viendo también que hay nuevas tendencias. Estamos viendo que hay una evolución de los ataques y ya no hablamos únicamente de correo electrónico o de mensajes. Hablamos de WhatsApp, hablamos de llamadas telefónicas, hablamos de falsas solicitudes de pago, que está muy de moda, hablamos de fraudes relacionados con cambios de cuentas bancarias en facturas, hablamos de muchas cosas, hablamos de ataques a servicios de la nube, está muy de moda y ahí se está viendo un incremento muy grande de este tipo de intentos de ataque y evidentemente si no tienes una autenticación multifactor, pues los hackers pueden acceder a tus datos de una forma rápida. Estamos viendo pues, vulnerabilidades en dispositivos IoT. Hay un caso bastante exótico. Un casino en Estados Unidos ha sido hackeado a través del sistema de alimentación del acuario que tenía el casino. ¡Qué barbaridad! Un sistema conectado a Internet, pues IoT puro y duro, sistema inteligente, pero no tan inteligente, con muchas puertas traseras y con muchos problemas a la hora de vulnerabilidades del sistema y entraron hasta la cocina. Entonces, estamos viendo que efectivamente seguimos con la tendencia del phishing, intentos de estafa es la vía de entrada, pero estamos viendo que una vez más, lo repetimos, el ciberdelincuente se adapta al medio, utiliza nuevas tecnologías, saben suplantar la voz de una forma extraordinaria, exquisita. Lo intentaron hacer con la voz de mi jefe, que además es un caso un poco peculiar porque mi jefe tiene un DG en inglés bastante pronunciado, cecea un poquito, y duplicaron o clonaron su voz, Qué fuerte, que hasta él dudo de si había enviado el mensaje. O sea, Madre mía. Y estamos en eso, estamos en este momento donde estamos viendo que afinan muchísimo su trabajo, afinan sus objetivos, conocen muy bien las personas, buscan la forma de tener información básica para poder hacer que creamos que el ataque es para nosotros y que no es un ataque. Y está funcionando muy bien. Pues fíjate que en este contexto tú imagínate una pyme, ¿no? Que de repente pues abre un correo incorrecto o cae ante un ransom que ha venido pues a través de una ingeniería social con voz incluida. Y claro, primero que se dé cuenta de que ha sido víctima, ¿no? Porque yo no sé cómo suelen reaccionar las compañías, cómo se suelen dar cuenta, no sé si son conscientes de lo que les ha pasado o piensan que de repente es quizás un bloqueo, ¿no? Como muchas veces, uy, se ha ido la luz, se ha ido la red, oye, que no funciona. Y entonces hasta que tomas conciencia, primero que pasan unos minutos preciosos, pues luego para empezar un poco ese proceso de recuperación. ¿Cómo suelen reaccionar las empresas que sufren un ciberincidente? Pues hay diferentes tipos de reacciones. La primera es, evidentemente, como bien has dicho, que la pequeña empresa no se entere, que no se dé cuenta en el momento de que le está pasando algo. Eso es bastante habitual. Y luego, pues, una vez que se dan cuenta, la primera reacción suele ser el caos y la negación. Hay gente que entra en pánico, no saben qué hacer, llaman a todo el mundo, algunos intentan arreglarlo ellos mismos, de repente ven que hay que pagar un rescate y sin pensarlo pagan el rescate. El típico gerente también, y eso es muy habitual en la pyme, minimizan el problema. Nada, es un fallo técnico, que no pasa nada. O entran en modo crisis por completo. Entonces, es muy difícil. En general, insisto, primero hace falta que se den cuenta. Una vez que se den cuenta, normalmente es la negación, la sorpresa, y ahí hay un tema que es extremadamente importante. Las pymes deben de disponer de protocolos claros de actuación. ¿Qué tengo que hacer?
a quién tengo que contactar, cómo tengo que actuar de forma rápida, cuáles son los primeros pasos que tengo que hacer, cuáles son las primeras actuaciones que tengo que hacer, cuál es la priorización de acciones. Eso es lo que tiene que hacer, no la pyme, es lo que tiene que hacer todo el mundo que potencialmente puede ser víctima de un ataque. Y eso pasa por pasos previos al ataque. Insisto, no, el problema de hoy no es si me van a atacar o no, es cuándo lo van a hacer. Entonces hace falta una preparación previa. Y eso es tan importante como la tecnología que podamos tener instalada. Son dos complementos tremendamente importantes. No solo estar bien protegido, sino que también tener claro cuáles son los protocolos de actuación cuando, por desgracia, pasa algo. Fíjate, Hervé, que hablas de una solución, joder, que a priori es que dices, joder, qué sencillo es tener un manual incluso preventivo, ¿no? Que comienza mucho antes de que se produzca el ciberincidente, ¿no? Pero bueno, pues hablamos mucho de concienciación, hablamos de cultura y bueno, pues cuesta. Pero bueno, vamos a pensar que hemos mantenido la calma, no hemos pagado inmediatamente el rescate, no hemos minimizado el tema y somos conscientes de que pues hemos sufrido un ciberincidente, del que espero que luego aprendamos a futuro, si es que sobrevive la empresa, ojo. Entonces, ¿cuáles son un poco los pasos siguientes? Tú dices, oye, antes, vamos a ver, no es tratar de evitar el ataque porque se va a producir tarde o temprano, como decías, pero sí minimizar el impacto. Pero bueno, se ha producido y hemos tomado una conciencia rápida de que hemos sido atacados. ¿Cuáles son un poco tus recomendaciones para actuar desde ese mismo momento? Porque, insisto, hay quienes pagarían rápidamente, hay quienes minimizarían el tema, hay quienes, pues yo te decía, digo que de vez en cuando digo, desenchufamos todo y volvemos a enchufar por si acaso, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es un poco esa recomendación para actuar cuando tomamos conciencia de que hemos sido víctimas de un ciberataque? Lo primero, y perdón por reiterarlo, pero es que es muy importante, nada de improvisación. O sea, la improvisación lo podemos dejar en el lado del teatro, de la música y del arte, pero en el lado de la empresa no, y menos si hay un ciberataque. Tenemos que actuar con calma, tenemos que saber lo que tenemos que hacer y evidentemente, cuando digo actuar con calma, lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema. Tengo un problema, ¿vale? Hay un plan de respuesta. ¿Cuál es el plan de respuesta que tenía previamente definido? Pues tenía que hacer, pues aislar el sistema afectado, desconectar de la red del equipo infectado o los equipos infectados. ¿Cuántos equipos infectados tengo? Pues tengo que ser capaz de actuar y de saberlo. Eso sí, hay que ser hábil. No necesariamente hay que apagar los dispositivos, hay que desconectarlos de la red. El apagar a veces puede provocar un borrado de pruebas, de esas pruebas que nos van a venir muy bien a posteriori. Activar un protocolo de comunicación. En España, en Europa, es fundamental. Hay que hacer una comunicación externa y una comunicación interna. Dentro de la comunicación interna, insisto, con la preparación previa, tenemos que avisar solo a quien deba saberlo, no a todo el mundo. No es necesario que todos los empleados de la pequeña empresa, de la mediana empresa o de la gran empresa sepan que hay un problema. El equipo directivo, el responsable de TI, el proveedor de recursos de ciberseguridad, eso es fundamental. Y a nivel externo, importante, si hay filtración de datos de clientes, hay que notificarlo. Es clave y obligatorio hacerlo. Hay que notificar las potenciales filtraciones de datos de clientes. Es obligatorio en Europa. Entonces, insisto, tener un plan de respuesta previamente definido, saber quién toma las decisiones, cómo se comunica la incidencia y qué procedimientos seguir, pues marcan la diferencia, claramente. Y marcan la diferencia entre una interrupción puntual y corta o una crisis empresarial. Y has mencionado algo muy importante antes de la pregunta, y es que en el caso de un ciberataque, 2 de cada 4 empresas cierran.
después de un ciberataque. Y eso es un dato súper importante, porque quiere decir que a pesar de que no valoremos lo importante que es el impacto de un ciberataque en una empresa, es muy grande. Fíjate lo que dice Servei y es muy interesante, ¿no? Que las empresas deben entender que no se trata de evitar el ataque, se trata, por supuesto, de evitarlo en la medida de lo posible, pero ese evitar el ataque en realidad es minimizar el impacto porque se han tomado medidas para evitarlo, pero cuando se produzca de una manera, pues prácticamente, como decimos, inevitable, la supervivencia económica de la compañía va a depender de cómo se gestione el incidente. Es decir, no por el hecho de haber sufrido un incidente significa que tu empresa está condenada, sino de cómo vas a gestionar el post-incidente, ¿no? Y eso es lo que deben entender muchas empresas, ¿no? Que es que no es solo prevenir, sino gestionar. Sí, y hay un dato muy importante. Hay un ruido que dice dentro de la pyme es hay que pagar el rescate en caso del ransom. Sí. Pues los compañeros de Kaspersky dicen que solo un 20% de las pymes recuperan sus datos tras pagar dicho rescate. Entonces, no, de verdad que no es necesario pagar un rescate. Antes de pagar un rescate hay otras muchas cosas que hacer. No paguéis nunca un rescate. Lo que sí hay que hacer es contactar con un experto. Hay servicios de ciberseguridad externos que nos pueden ayudar y no necesariamente debemos de intentar solucionar el problema solos, porque probablemente mi amigo el calderero no sabe de informática, entonces si intenta arreglar el problema, pues no lo va a solucionar. Y un dato si tenemos que acordarnos de algo, es evidentemente hay que prepararse, hay que apoyarse en especialistas, pero si te pasa algo, desconecta, comunica e investiga, no tú. Haz que alguien investigue. Identifica qué sistemas han sido afectados, pero solo hará el especialista de ciberseguridad. Aislar el problema, restaurar los sistemas. Evidentemente, restaurar la información, eso pasa por también tener una política de recuperación de datos, pasa por copias de seguridad, protocolos de actuación. Hay que hacer eso también en tiempos correctos, hay que hacer pasos previos antes de recuperar la información o de recuperar una copia de seguridad. En fin, de verdad, creo que es fundamental apoyarse en especialistas que van a ayudar a investigar el incidente, que van a verificar que la amenaza ha sido eliminada, que los dispositivos están limpios, que la red está limpia y van a garantizar que la actividad se puede retomar con seguridad. Oye, veo una última cosa que siempre es la que te preguntamos y es cómo podemos minimizarlo, porque entiendo que aparte de cultura, insistir que nosotros a través de este espacio lo hagamos y quien nos escuche que se lo tome en serio y si no es el responsable de la compañía, que mañana le pregunte a su responsable y le diga, oye, mira, es que ayer yo estuve escuchando en la radio, nosotros tenemos un plan de prevención o por lo menos de gestión de un ciberincidente. Entonces, que haya cierta conciencia, pero también hay herramientas, que son las que nos gusta recordar, que hay herramientas, insisto, que van a ayudar a la gestión de los incidentes o a evitarlos en muchas ocasiones. Sí, efectivamente. Cuando hablamos de herramientas, hay una cultura de ciberseguridad que es tremendamente importante, más allá de la formación, que para mí la formación debe de ser la primera medida de seguridad. Y eso se nos olvida. Y les aseguro y os aseguro que en la pequeña y mediana empresa no hay cultura de formación en ciberseguridad. Y si la hay, es porque ha pasado algo. Tenemos que ser mucho más proactivos, tenemos que buscar formación a los empleados y a todos los empleados de la empresa. Más allá de esto, copias de seguridad. Es súper importante tener un sistema hábil, ágil, tecnológicamente fuerte y que se adapta a las necesidades de la empresa. No es lo mismo tener una base de datos de muchísimos clientes con muchísima información, como puede tener, por ejemplo, un dentista, como puedes tener un médico, o la información que puede tener un calderero, y respetando las diferencias. No quiere decir que el calderero tenga menos menos información o menos probabilidad de ser ciberatacado. No, esto no va así. Insisto,
gestión de la información importante, copias de seguridad, autenticación multifactor, utilizar gestor de contraseñas, utilizar contraseñas distintas. En todas las sesiones hablo de la contraseña, pero es que es fundamental. Utilización de todo el software que tenemos instalado, los plugins de la web, los antivirus, el sistema operativo, el software de contabilidad, plan de respuesta. Volvemos a un protocolo escrito. Si pasa esto, tengo que hacer esto. Hay empresas y grupos y asociaciones como INCIBE, por ejemplo, que ofrece planes preparados, ya premontados para las pequeñas empresas. Y creo que es muy importante, evidentemente, tener un sistema de ciberseguridad que cubre todas las necesidades de la pequeña empresa. Fíjate, has dicho un montón de cosas, creo que súper importantes, pero también tener conciencia. Yo creo que los empleados tenemos que tener la responsabilidad de que, como es algo de la empresa, bueno, pues yo pues no me compete el tema de las contraseñas que decías o de los correos, y que ya lo arreglarán, ¿no? Yo creo que esto forma parte de la misma. Yo creo que es de las pocas cosas que tienen la misma responsabilidad el consejero delegado, el director general y el último fichaje que ha tenido la empresa desde abajo. Sin ninguna duda, todos los empleados de la empresa tienen un papel que jugar en la ciberseguridad y son claves cada uno de ellos. Sí, aquí no hay distinción, esto es todo horizontal, puro y duro, como la superficie de ataque. Hervé Lambert, es siempre un gusto escucharte, es Global Consumer Operation Manager de Panda, al que le veremos próximamente en el programa nuevamente. Hervé, hasta muy pronto, cuídate. Muchas gracias, hasta pronto.